Hola, hoy vamos a hablar de cómo dejar de ser el blanco fácil de muchos riesgos empresariales, de demandas y de auditorías al azar. Si tú eres el representante legal, el dueño, el emprendedor, el dueño de la bodega, el que firma las nóminas, el que tiene una marca a su nombre, estás caminando con una diana en tu espalda. Hoy vamos a aprender a cómo desarticular y disminuir este riesgo de una manera muy sencilla, con consejos muy prácticos. Entonces, quédate por favor a escuchar nuestro capítulo número 57 de Dialogando Derecho. Bienvenidos. Hoy estamos grabando nuestro capítulo 57 y lo titulamos La arquitectura de protección patrimonial, donde vamos a explicar cómo separar el riesgo, el ladrillo y la marca, es decir, la propiedad intelectual de tu empresa. ¿Cuál es la intención de esto? Primero, tener una estructura jurídica sólida que te permite un crecimiento a futuro, pensado desde el inicio, y que puedas tú replantear de alguna manera la manera en la que estás llevando a cabo tu negocio, encontrando realmente cuál es tu core business, ¿ok? Bueno, vamos a hablar inicialmente de lo que yo llamo, o lo que se denomina comúnmente, la empresa cebolla, es decir, cuáles son las capas de protección que pueden brindarte y por qué se utiliza esto. La idea es que tu empresa no sea un bloque sólido, es decir, que tenga una serie de capas diferentes para que pueda tener primero la versatilidad de poderse enfocar y poder adaptarse a los cambios, ya sean del mercado, de la competencia, incluso cambios en la estructura legal como ha ocurrido en los últimos años en México, ¿ok? ¿Qué pasa si la capa exterior, que es la que está en contacto con los empleados, con los proveedores, con los clientes, con el fisco, se llega a dañar? Pues si la empresa es un bloque sólido, pues daña todo, incluido el núcleo, ¿no? Es decir, y el núcleo lo vamos a llamar así, pero realmente es el patrimonio del empresario, el que inició toda la empresa, ¿no? Si lo tenemos como en capas, pues bueno, se puede dañar la primera capa, pero tu núcleo sigue sólido, es decir, tu patrimonio ahí sigue. Evidentemente, esta es una situación que le da y le brinda a los empresarios la certeza y las ganas de seguirse aventurando en hacer crecer sus empresas por los motivos más nobles que hay en el deber ser y en el hacer diario del empresario. Y esto es así debido a que el ser dueño de todo, el operador de todo y el responsable de todo es el peor error que se puede cometer hoy en día, y no solamente en México, y esto es aplicable en cualquier parte del mundo, debido a muchísimas circunstancias, pero la principal es que el riesgo crece exponencialmente, ¿no? Entonces, exponemos cuál podría ser el triángulo del blindaje patrimonial que te pueda dar a ti como empresario la certeza de que si vas a crecer tu empresa, lo vas a hacer con pasos firmes. Primero es crear y tener a la mano disponible la sociedad de los activos, es decir, el ladrillo, que es lo que platicábamos inicialmente, ¿no? Como mencionamos, una empresa que solo posee inmuebles y maquinaria, es decir, el activo fijo de la empresa. Esta empresa no tiene empleados, no tiene riesgos, solamente cobra rentas por el uso justo de los inmuebles. Un poco más adelante vamos a explicar cuáles son, digamos, las circunstancias operativas, legales y no fiscales y parafiscales que deben cumplirse, pero el concepto es que se tenga una empresa que sea la propietaria de los activos. Esta empresa probablemente los socios probablemente sea la familia inicial de los dueños, o el dueño inicial, a lo mejor con su pareja o con sus hijos,
dependiendo de las circunstancias personales de cada empresario, ¿no? La segunda sociedad que se debe tener es la sociedad del intangible. Si bien es cierto, también en ocasiones se puede tener en la misma empresa que tiene el activo fijo, dependiendo del giro de negocio o del tipo de empresa de que se trate, también se puede decir, oye, voy a crear una empresa que solo sea la propietaria de la marca, del know-how, es decir, de la propiedad intelectual de la empresa. Que esto en ocasiones, pues para abaratar costos operativos, pues pueden concentrarse en la persona física, es decir, la persona que fue ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o al instituto regulador de tu país, en el cual se registre toda la propiedad intelectual. Si tú eres el propietario como persona física, tú deberías cobrar regalías por el uso de esa marca. Y entonces esta persona o esta empresa le da permiso o le da un derecho de uso que lo podemos llamar licencia para el uso operativo. Es decir, la empresa que opera va a pagar por el uso de la marca. Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos un escenario en el que una empresa operativa es demandada por 100 empleados, pues evidentemente el riesgo pues va a ir, si no tenemos las diferentes empresas, el riesgo va a ir directamente contra los socios, y si el socio tiene como propiedad la marca, pues se la pueden quitar, ¿no? Eso es un riesgo grande, ¿no? Y por último, el tercer tipo de sociedad que se puede sugerir en este triángulo del que hablamos es la sociedad operativa, es decir, el pararrayos. Es la empresa esta empresa es la que contrata a los empleados, firma contratos con proveedores, con clientes, es la que vende, es la que se arriesga, y esta es la que está en la trinchera todos los días, es la que está ante los ojos de la autoridad fiscal, es la que está ante los ojos de los empleados, de clientes, de proveedores, es decir, la que tiene el riesgo. Evidentemente, al tener mayor riesgo, también es la que más se tiene que cuidar. Y entonces aquí empieza una segunda fase de la consultoría de negocios que podemos darle a los empresarios. ¿Cómo lo hacemos? Pensemos en grandes cadenas de hamburguesas, por ejemplo, ¿no? El dueño de la marca no es el que atiende la caja, muchas veces ni siquiera es el dueño del edificio. El dueño de la marca únicamente cobra regalías por ser el propietario de esa marca, es decir, por su inteligencia. Eso es lo que yo quiero para ustedes, que separen su patrimonio de la operación. Si tú enfocas tu crecimiento como empresario y tu estrategia de negocios va enfocada en que quieres potencializar una marca, porque vendes un producto, porque diseñas algún empaque, qué sé yo, a qué te dediques, pero si tú lo que quieres es potencializar una marca, entonces saca tu marca de tu operación, tenla en una empresa patrimonial diferente a la que opera y tú proyecta tu marca. ¿Por qué? Porque si la operación llega a tener una crisis, pues tú únicamente retiras tu marca, quitas la licencia del uso de marca, rescindes el contrato de arrendamiento si tú eres dueño del edificio también, o de la bodega, y la operativa se queda sola con su problema. Mientras que la marca y los ladrillos están a salvo en una caja fuerte diferente. Es decir, si tú quieres enfocar tu negocio a decir, oye, mi negocio ya se convirtió en algo inmobiliario, pues ya tienes la inmobiliaria. Quizás la empresa que te dio el flujo, que te dio la operación inicial, ya no es rentable. Entonces esa la puedes cerrar. O incluso si tu negocio cambia, como sucedió en pandemia con muchísimos empresarios que decían, oye, es que hoy en día pues cobro más de renta, si rento mi negocio me da más que si yo lo opero, pues réntalo. Pero si no estás preparado para una situación así, evidentemente las oportunidades se van a ir.
Y eso es a lo que yo te estoy invitando, a que puedas tener, por un lado, sí la protección legal, pero por otro lado, también puedas tener la facilidad de poderte adaptar a los cambios tan rápido que está habiendo en el mundo, ¿no? Y bueno, aquí nos hacemos una pregunta. Vamos entonces a poder externalizar el riesgo de la operación. Hablando de lo que hablábamos hace un segundo, y qué pasa, por ejemplo, con las franquicias de hamburguesas gigantes en el mundo. Bueno, quizás cuando empezaron, se enfocaron en hacer crecer la marca, sí, pero ellos mismos operaban, ellos mismos absorbían el riesgo, los dueños iniciales quizás, ¿no? Pero puedes empezar a tener socios diferentes en la operativa y esto va diluyendo tu responsabilidad, va diluyendo tus responsabilidades, tus operaciones y sobre todo tus riesgos. Y con el tiempo tú puedes adoptar un nuevo modelo de gestión de operaciones. Es decir, tú puedes ofrecer la estrategia, puedes ofrecer la marca, el know-how, y un tercero, que sería el operador, pone la cara, pone la operación, pone el riesgo laboral, pone el riesgo fiscal, y tú cobras únicamente por el uso de la marca, por el uso del inmueble, por el uso del know-how. Evidentemente el operador va a cobrar y quizás va a cobrar más que tú. Sin embargo, tú tienes que enfocarte en que tu crecimiento no va a ser por la operación, por un flujo, sino más bien por el uso de la marca. Va a depender de cada empresario, va a depender de cada nicho de negocios y de la estrategia jurídica y de negocios que estés adoptando y de la visión que tengan los dueños de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, si tú ya tienes y cuentas con tu estructura jurídica y corporativa idónea para lograr esto, pues adelante, ¿no? Y si tú, el que me estás escuchando, eres un director de empresa y no eres el dueño, este capítulo sería muy bueno que se los compartas a los dueños, a la estructura corporativa de tu empresa, y tú le digas, oye, tenemos que hacer esto para poder optimizarte a ti tus utilidades y poderte asegurar un poco más que tu patrimonio va a estar a salvo, no importando si la operación funciona o no funciona, ¿ok? Y esto nos da una ventaja legal de cómo limitar la responsabilidad solidaria, porque ya conozco a muchos de mis colegas que van a decir, bueno, pero está la responsabilidad solidaria. Sí, pero no siempre va a operar y siempre se va a constreñir hasta por la aportación. Es decir, hay un riesgo medido. Y al empresario que tú le dices, hay un riesgo medido y es de tanto, ya saben si le entran o no le entran. ¿Ok? ¿Para qué? Para que estos problemas de la operadora no salten de una capa a la otra de esa cebolla de la que hablábamos inicialmente. Esa es la idea. Esa es la idea. Por ejemplo, en el modelo de franquicia, te puedes expandir con tu propio capital y obviamente el de también absorber tu propio riesgo si tú mismo vas a operar. Pero si tú dices, voy a adoptar el modelo de franquicias, también vas a compartir no solamente ganancias, sino también el riesgo. ¿Por qué? Porque quien compra la franquicia normalmente es la persona que va a contratar al empleado, que va a cobrar, que va a pagar los impuestos, pero también te va a pagar renta por a lo mejor por el uso del inmueble quizás, o quizás te va a pagar derechos por el uso de la marca, ¿no? Y esto permite que tu negocio sea escalable. Ojo, no funciona con todo el mundo, no funciona con todas las empresas, porque hay empresas que su modelo de negocio se sustenta quizás en el poder de una sola persona. Entonces, pues la empresa va a crecer hasta el tiempo de vida de esa persona, a menos que se pueda replicar y que se busquen las habilidades de poder hacer escalable ese negocio. Pero eso es punto de aparte. Yo de lo que te hablo es que si tú adoptas un modelo de negocios, es más fácil escalar tu negocio, tu empresa, como tal tu marca. Y esto te brinda una protección suprema.
Porque en la franquicia, el franquiciatario es el patrón de sus empleados y él es el responsable de su local. Y si tú eres propietario de la marca, pues tú solo cobras regalías por tu marca, tu know-how, por los manuales, por decirle cuánta salsa ponerle a la hamburguesa, ¿no? Cuánto tiempo dejar en la parrilla. Ese es el know-how, ¿no? Y bueno, el contrato de franquicia es el arma legal definitiva para controlar la calidad sin cargar el riesgo operativo, ¿no? Es decir, muy bien, ya lo tienes listo, ahora hagamos tu contrato de franquicia público, donde no haya puntos o cosas, digamos, encerradas, que haya para unos sí o para otros no. Hagámoslo general. Para eso es el contrato de franquicias. Ahora, si quieres crecer, yo te invitaría a que no abras 10 sucursales propias con 100 empleados, bajo tu propia responsabilidad. Mejor crea un manual, registra tu marca y vende el derecho o la licencia de usar tu marca. El franquiciatario va a poner el capital, es decir, también no te descapitalizas, y también va a poner el riesgo. Y tú pones la visión, pones el know-how y pones la marca, por ejemplo, ¿no? A eso nosotros le llamamos protección legal o protección patrimonial 360, donde tu patrimonio está 100% protegido. Ya el punto y aparte es el pago de impuestos, porque esto evidentemente cuesta caro, pero bueno, todo riesgo disminuido o toda disminución de riesgo tiene un costo, y el costo es, aquí en este caso, el costo es fiscal, porque si tú eres dueño de la marca y solo estás cobrando regalías, pues no tienes realmente ninguna deducción, ¿no? Pero bueno, ya en estos niveles las estrategias fiscales podrían ser otras, ¿ok? Y preguntaremos, y bueno, entonces, ¿a mí me conviene? ¿No me conviene? ¿Cómo sé si me conviene este modelo de negocios o no? Bueno, primero se debe realizar un análisis de rentabilidad. Es decir, no todos los negocios pueden ser franquicias, es lo que les decía yo hace un momento. Sin embargo, todos los negocios sí pueden estar separados con la fórmula del triángulo que les decía hace rato. Por un lado, el tema inmobiliario; por otro lado, el know-how con los activos intangibles, el know-how, marcas, modelos, patentes, etc. Y por otro lado, la operación. Sí es cierto que todos los negocios pueden separarse de esa manera, y también es cierto que muchos empresarios pueden aspirar o pueden entrar al modelo de franquicia. Y la otra cosa que hay que revisar para saber si tu modelo de negocios cae o no cae dentro del modelo de franquicia, o es algo que es sugerible, es el tema del flujo de dinero. Es saber cómo las regalías y las rentas son más seguras y estables que las utilidades de tu operación. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo, ya vamos a dejar las hamburguesas en paz y vamos a hablar un poco de, por ejemplo, una tienda de helados. No voy a decir ninguna marca, pero supongo que la mayoría de las tiendas de helados funcionan de una manera similar. Pensemos en una tienda de helados donde el empresario, es decir, el franquiciatario, va con una marca X y le dice: oye, yo quiero vender de tus helados, ¿qué necesito? Bueno, pues primero pagar el derecho de uso de marca, luego vas a pagar regalías por cada helado que vendas, pero a cambio vas a recibir el derecho de usar mi marca, y eso a ti como empresario te va a dar la solidez y la seguridad de que vas a vender muchos helados. Y también te voy a decir cómo venderlos, a qué temperatura ponerlos, de qué tamaño va la bola, en qué tipo de cono. Yo te vendo incluso no solo el know-how y la marca, sino también te vendo los insumos. Y es ahí donde el empresario dice: pues sí, está bien, para mí es cómodo, ya no tengo que salir corriendo a comprar a la central de abastos, nada. Aquí me traen los conos de helado, las servilletas ya con el logotipo, los vasitos, los conos, las palitas para poner las bolas, me capacitan a la gente. Pues está fácil, yo pongo Entonces
también le resulta atractivo, es decir, le tiene que resultar atractivo también al empresario que va a invertir en la franquicia. Muy bien. Sin embargo, este empresario va a pagar la renta del local, venda 1 o venda 1000 helados. Entonces, tú como dueño del local dices, pues yo prefiero rentar el local que poner una heladería, porque mi negocio es rentar los locales, no vender helados. Esto es como la manera de cómo tú visualizas tu negocio. Si tú como empresario, a lo mejor el franquiciatario dice, sí, pero no quiero gastar, voy a ponerlo entre comillas, gastar en renta. Voy y busco un local que pueda comprar. Bueno, entonces ahora tienes 2 negocios, porque eres el dueño del local y se lo rentas a tu propia heladería. Es lo que yo le diría. Y no los pongas al nombre de la misma empresa ni al nombre de la misma persona, porque si fracasa el negocio de los helados, te queda el inmueble y se lo rentas a, no sé, a una heladería diferente o qué sé yo. A eso me refiero. Tu modelo de negocios debe funcionar con o sin toda la inversión que tienes atrás. No sé si me expliqué. Debe funcionar. Si tú le pagas la renta a un tercero, le deberías pagar lo mismo a ti mismo si tú te lo rentas a ti, ¿no? Es lo que sucede muchas veces, que dicen, no, es que me va súper bien en la heladería, porque pues yo no pago renta. No, simplemente estás paliando la utilidad de lo que tú le metiste como inversión a un local, estás subsidiando tu negocio de helados. Por eso, esa es una de las razones por las cuales existen los estudios de precios de transferencia, de los cuales hablamos en capítulos anteriores. Si no entiendes lo que son los estudios de precios de transferencia, te invito a que busques dentro de los capítulos que ya hemos revisado en este programa, donde hablamos ampliamente de esto. ¿De qué se tratan los estudios de precios de transferencia? En el tema de heladería que ya tenemos aquí fresco es, no importa si el propietario del local eres tú mismo, con otro nombre, con otra gorra de inmobiliario, o es un desconocido. Tú le deberías pagar lo mismo. Eso es un estudio de precios de transferencia, ahí comparables, es decir, oye, ¿por qué a ti mismo no te pagas renta? O te pagas mucha renta, qué sé yo, porque probablemente estás utilizando una deducción ciega que en tu operación no tienes, entonces estás paliando utilidades a otro régimen. O sea, pueden ser las dos cosas. Puede ser que no te cobres renta o te pagues demasiada renta para aprovechar la facilidad fiscal de deducción ciega en una renta variable quizás, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las letras pequeñitas, donde decir, bueno, ok, sí lo puedes hacer, pero tienes que ver que tu modelo de negocios funcione. ¿Por qué? Porque si lo quieres replicar después, pues a lo mejor después te das cuenta que la heladería no es negocio o que te implica demasiado tiempo y no tienes, y traspasas el local, ya con los refrigeradores, el uso de la marca, todo lo que tú gustes, pero el local es tuyo. Y si el local es tuyo, entonces tu negocio deja de ser vender helado, sino siempre fue cobrar renta por el uso del local. Entonces tu negocio lo puedes cambiar fácilmente y decir, ahora voy a ir con la marca a la que le compré la franquicia y decirle, oye, cuando algún franquiciatario te quiera comprar una franquicia, búscame a mí y yo les doy el local. Yo invierto compro el local y se lo rento. No sé, esto es como mucha adaptabilidad y mucha franqueza en el modo de hacer los negocios, ¿no? Entonces, en conclusión, como conclusión a este capítulo, les podríamos decir que el dueño se puede volver, pues quizás no, la palabra no sea invisible, pero sí un poco intocable en el tema de su patrimonio. Podemos salvaguardar los intereses de la familia, que puede ser el patrimonio de 3 generaciones, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el mejor negocio es aquel en donde tu nombre pues no necesariamente aparece en las demandas, ¿no?
pero pues tu cuenta bancaria sí recibe dinero, sí recibe regalías y tú pagas dinero únicamente por recibir esas regalías, ¿no? Ese creo que podría ser una buena conclusión de este programa. Y pues bueno, invitamos a todos los empresarios que nos escuchan, a todos los directores de empresas que también nos hacen favor de escucharnos. Los invito a que diseñemos hoy la estructura que protegerá tu patrimonio el día de mañana. Y si tú eres director, comparte esta idea o expone esta idea en el consejo de administración de tu empresa con la intención de salvaguardar los intereses de los socios. Hoy en día se nos han acercado muchos de nuestros clientes en la firma exponiéndonos y diciéndonos que tienen miedo de seguir invirtiendo en México por diferentes razones, qué sé yo, cada uno tendrá su razón, ¿no? Y que prefieren mejor irse a otro país a vivir y que, o sea, eso está pasando, sí está pasando en muchos empresarios, pero si tú como abogado, como consultor, como director o como empresario te haces cargo de la situación que está ocurriendo en el país, porque siempre va a cambiar y siempre va a ser cambiante, te haces cargo de esa situación y expones y dices, oye, si hay maneras de proteger el patrimonio, quizás tú no necesites una estrategia fiscal, quizás lo que tú necesites es algo más profundo para dormir tranquilo, para dormir en paz, que sea una estrategia patrimonial, donde tu operación esté muy independiente de tu patrimonio, tuyo o de tu familia. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Deseamos de todo corazón que les haya gustado, que se hayan llevado algo de este capítulo y que nos sigan sintonizando en Spotify y en YouTube como Dialogando Derecho. Nuevamente agradecemos el favor de su atención y agradecemos al equipo de Dimensión 8 por la producción y edición de este capítulo. Hasta la próxima y muchas gracias.